¿Alguna vez has sentido en el corazón que ciertas fechas no son comunes, que algunos días cargan un peso espiritual diferente, casi como si el cielo estuviera más próximo a la tierra? ¿Ya percibiste que, incluso haciendo tantas oraciones a lo largo del año, existen momentos específicos en que una única prece vale más que muchas palabras esparcidas? ¿Te has preguntado por qué, justamente en la noche del 24 de diciembre, tantas personas sienten una mezcla de ansiedad, miedo, esperanza y una inquietud difícil de explicar? Y si te pregunto algo aún más profundo, ¿ya sentiste que en algunas noches el mal se agita más, las tentaciones se intensifican, los pensamientos quedan más pesados y los problemas parecen golpear a la puerta con más fuerza? ¿Ya tuviste la sensación de que tu familia necesitaba una protección especial, como si algo invisible estuviera rondando el hogar? ¿Cuántas veces ya pasaste la víspera de Navidad cansada, afligida, preocupada con enfermedades, deudas, conflictos familiares o con el futuro de alguien que amas? Este mensaje no es para todos, no llega por casualidad. Si estás escuchando ahora, no es coincidencia, no es algoritmo, no es distracción. El propio Espíritu Santo, por la intercesión del Padre Pío, te condujo hasta aquí. Porque hay almas que necesitan oír esto antes de que la noche del 24 de diciembre llegue. Almas sensibles que rezan, que sufren en silencio, que cargan el peso de la familia en los hombros y que muchas veces sienten que hacen todo correcto, pero aún así, algo parece bloqueado. Y si te digo que el Padre Pío reveló que existen 3 horarios exactos en el 24 de diciembre en que el cielo se abre de manera diferente, en que las gracias descienden con más fuerza, en que el mal pierde terreno y en que una oración hecha con fe puede proteger la casa entera, curar heridas antiguas y destrabar bendiciones que estaban retenidas. Horarios que él no trataba como simple tradición, sino como momentos espiritualmente decisivos, capaces de cambiar el rumbo de una familia entera. El Padre Pío no hablaba esto como teoría. Él vivió en el límite entre el cielo y la tierra, un hombre marcado por los estigmas de Cristo, conocido por la bilocación, por el discernimiento de los espíritus, por las curaciones inexplicables y por el combate directo contra el mal. Un sacerdote que pasaba noches enteras en oración mientras sufría ataques visibles e invisibles, ofreciendo cada dolor por la salvación de las almas. Cuando el Padre Pío hablaba sobre horarios de oración, él hablaba a partir de revelaciones profundas, de experiencias místicas reales y de batallas espirituales que pocos soportarían. Hay relatos de noches de Navidad en que el Padre Pío permanecía recogido en silencio absoluto, mientras alertaba a sus hijos espirituales sobre la importancia de vigilar y rezar en momentos específicos. Él decía que en aquella noche santa muchos se distraen, pero pocos comprenden lo que realmente sucede en el mundo espiritual. Y son justamente esos pocos los que reciben una protección especial. Tal vez estés aquí porque sientes miedo de lo que puede suceder con alguien de tu casa. Tal vez sea una enfermedad, una crisis financiera, un hijo alejado de la fe, un matrimonio herido o una angustia que no te deja dormir. El Padre Pío conocía ese sufrimiento. Él miraba a los ojos de las personas y sabía exactamente dónde el mal intentaba entrar. Y por eso dejó esta enseñanza como un escudo espiritual para quien tuviera oídos para oír. Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación más profunda sobre estos horarios solo será entregada a quien permanezca. Y como un pequeño acto de fe y protección espiritual, escribe en los comentarios una palabra simple, como confío, y suscríbete a este canal, no como un gesto vacío, sino como una señal espiritual de que aceptas la luz, la protección y la intercesión del Padre Pío sobre tu vida y sobre tu familia. El Padre Pío enseñaba algo que pocos comprendían en profundidad.
No es apenas rezar lo que transforma la realidad espiritual, sino cuándo se reza. Para él, el tiempo no era neutro. Ciertas horas cargan una densidad espiritual mayor, porque en ellas el cielo actúa de forma más intensa y el infierno intenta resistir con más fuerza. El Padre Pío sabía esto porque veía, discernía y sentía el movimiento de los espíritus, buenos y malos, a lo largo del día y de la noche. En diversas ocasiones, él afirmó a sus hijos espirituales que la noche del 24 de diciembre no es apenas una víspera festiva, es una noche de vigilia, de combate silencioso, de apertura de puertas invisibles. Mientras muchos se distraen con preocupaciones externas, el mundo espiritual entra en un estado de profunda actividad. El Padre Pío decía que, en aquel día, las gracias del nacimiento de Cristo comienzan a derramarse antes incluso de la medianoche, pero apenas sobre aquellos que saben colocarse en el lugar correcto, en la hora correcta, con el corazón preparado. Estas convicciones no venían de libros o tradiciones populares. Venían de las experiencias místicas que el Padre Pío vivió a lo largo de toda su vida sacerdotal. Él relataba momentos en que, durante la oración en fechas sagradas, sentía una presencia más fuerte de la gracia divina y al mismo tiempo ataques más violentos del mal. Era común que justamente en noches como la del 24 de diciembre, él enfrentara tentaciones, opresiones espirituales y sufrimientos físicos intensos, ofreciendo todo en unión con el nacimiento de Cristo. El Padre Pío alertaba que el mal odia esa noche, odia porque ella anuncia la derrota definitiva de las tinieblas, y por eso intenta actuar en las familias con divisiones, enfermedades que se agravan, crisis financieras repentinas, discusiones aparentemente sin motivo, angustias profundas y un cansancio espiritual que hace que la persona deje la oración para después. ¿Cuántas veces esto ya sucedió contigo? ¿Cuántas veces la víspera de Navidad fue marcada más por preocupación que por paz? Él enseñaba que, en esas horas, la oración se vuelve un verdadero muro espiritual alrededor del hogar. No una oración apresurada, hecha por obligación, sino una oración consciente, colocada dentro de un tiempo sagrado. El Padre Pío decía que quien aprende a rezar en los momentos correctos, comienza a percibir cambios sutiles, pero profundos. El ambiente de la casa se vuelve más ligero. Los conflictos pierden fuerza. El miedo disminuye y la esperanza vuelve a respirar. Hay testimonios de fieles que buscaron al Padre Pío angustiados justamente en vísperas de Navidad. Personas con hijos enfermos, matrimonios al borde del fin, deudas impagables y miedo de que algo malo sucediera. En más de una ocasión, él no dio largos consejos, apenas recomendó que rezaran en determinados horarios de aquel día, ofreciendo todo al niño Jesús que estaba por nacer. Y esas personas volvieron días después relatando paz, soluciones inesperadas e incluso curaciones que la medicina no explicaba. Nada de esto es superstición. Todo está profundamente enraizado en la fe católica, en la tradición de la vigilia, en la espera activa, en la oración que acompaña los grandes misterios de la salvación. La propia Iglesia enseña que el tiempo puede ser santificado. El Padre Pío apenas reveló que en el 24 de diciembre existen momentos en que esa santificación se vuelve aún más poderosa. Tal vez estés sintiendo ahora que necesitas esa protección. Tal vez tu corazón esté inquieto, presintiendo que este mensaje no es apenas bonito, sino necesario. Y es exactamente por eso que estás aquí. Porque en los próximos instantes, los misterios de estos horarios comenzarán a ser revelados, uno a uno, con la profundidad que el Padre Pío enseñaba apenas a quien estaba realmente dispuesto a oír. El Padre Pío enseñaba que, antes de hablar sobre horarios específicos, era preciso comprender algo esencial.
En la noche del 24 de diciembre, el mundo espiritual entra en una vigilia silenciosa. No es una noche común. Es como si el tiempo desacelerara, como si el cielo se inclinara en dirección a la tierra, aguardando corazones atentos. El Padre Pío decía que, en ese día, Dios observa quién vigila y quién duerme espiritualmente. Hay relatos de que en algunas vísperas de Navidad el Padre Pío se recogía aún más temprano de lo habitual. Él sentía en el cuerpo, en el alma y en los estigmas que aquella noche cargaba un peso diferente. Según sus confidentes espirituales, él afirmaba que existían 3 momentos en aquel día en que la oración atravesaba las capas espirituales con más facilidad, como una flecha de luz que no encuentra resistencia. Momentos en que el mal pierde fuerza, porque el misterio de la encarnación comienza a manifestarse antes incluso de la medianoche. El primero de estos momentos, según el Padre Pío, sucede cuando el día comienza a despedirse de la luz y el mundo entra lentamente en el silencio de la tarde. Él decía que, en ese horario, muchas gracias se pierden porque las personas están demasiado ocupadas, demasiado cansadas o emocionalmente dispersas. Pero para quien se recoge y reza, este es el instante en que Dios comienza a sellar espiritualmente los hogares. El Padre Pío enseñaba que esta oración debe ser hecha ofreciendo la casa, la familia, los hijos, la salud y las finanzas al niño Jesús, que está por nacer. Él afirmaba que, en ese horario, muchos ataques espirituales son neutralizados antes incluso de manifestarse. Él alertaba que quien ignora este momento entra en la noche espiritualmente desprotegido, como alguien que atraviesa un camino oscuro sin luz. Y no decía esto para causar miedo, sino para despertar conciencia. ¿Cuántas veces ya sentiste que algo malo comenzó justamente de noche, después de un día cansador, cuando ya no había fuerzas para rezar? El segundo momento, según el Padre Pío, es aún más delicado. Él sucede cuando la noche ya tomó cuenta del ambiente, cuando la casa se aquieta y los ruidos disminuyen. El Padre Pío afirmaba que este es un horario de combate espiritual intenso, porque muchos se entregan a la distracción, mientras otros simplemente desisten de la oración. Él decía que en este momento el mal intenta sembrar pensamientos de angustia, recuerdos dolorosos, miedo del futuro y desesperanza. El Padre Pío enseñaba que quien reza en este horario entra en una vigilia real con María y José, aguardando el nacimiento de Cristo. Él decía que esta oración tiene poder especial para curar heridas emocionales profundas, restaurar la paz en el hogar y cerrar puertas espirituales abiertas por rencores antiguos, pecados no confesados y palabras dichas sin conciencia. Según él, muchas curaciones interiores suceden en este momento porque el alma se coloca en actitud de espera humilde, así como el pesebre aguardaba al Salvador. Hay testimonios de personas que, siguiendo esta orientación del Padre Pío, comenzaron a sentir una paz inexplicable, incluso antes de la medianoche. Una paz que no venía de las circunstancias, sino de la certeza interior de que Dios estaba actuando. El tercer momento es el más profundo, el más temido por el mal y el más amado por el Padre Pío. Él sucede cuando el día 24 está a punto de terminarse y el misterio del nacimiento de Cristo se aproxima. El Padre Pío decía que este es un horario en que los ángeles se mueven con más intensidad, en que el cielo se inclina en reverencia y en que una oración sincera puede alcanzar gracias extraordinarias. Él afirmaba que esta oración debe ser hecha con el corazón totalmente entregado. Incluso que las palabras sean simples, no es el tiempo de la oración lo que importa, sino la entrega. El Padre Pío decía que, en este momento, muchas bendiciones quedan suspendidas entre el cielo y la tierra, aguardando apenas un corazón que confíe.
bendiciones de curación, de liberación, de restauración financiera y de protección contra el mal. Pero él también hacía una alerta severa. Quien pasa este momento distraído, en conflictos, en exceso de ruido o en indiferencia espiritual, muchas veces siente un vacío profundo en los días siguientes, como si algo hubiera sido perdido. No porque Dios se retira, sino porque el alma no estaba despierta para recibir. El Padre Pío decía que estos 3 horarios forman un escudo espiritual cuando son vividos con fe. Un escudo que cubre la noche entera, protege a la familia y prepara el corazón para recibir el nacimiento de Cristo de forma verdadera. Y todo esto no como promesa vacía, sino como fruto de una vida entera de oración, sufrimiento ofrecido y combate espiritual real. El Padre Pío enseñaba que muchos viven años enteros pidiendo curación, protección y prosperidad, pero continúan sintiendo que algo está trabado espiritualmente. Según él, el problema casi nunca está en la falta de fe declarada, sino en la falta de orden espiritual. Rezar mucho no es lo mismo que rezar de forma alineada con los misterios de Dios. Y ahora entiendes por qué este conocimiento hace tanta diferencia. Lo que impedía a tantas personas experimentar la paz verdadera no era la ausencia de oración, sino el hecho de atravesar momentos espiritualmente decisivos sin conciencia, sin entrega y sin vigilancia. El Padre Pío decía que Dios respeta profundamente el tiempo y la libertad humana. Cuando el alma se presenta en el momento correcto, con humildad y confianza, algo se reorganiza invisiblemente. Es como si caminos bloqueados comenzaran a abrirse sin esfuerzo humano. Él afirmaba que, al vivir estos 3 horarios en el 24 de diciembre con espíritu de oración, la persona crea una especie de alineamiento interior. El alma entra en sintonía con el misterio de la encarnación. El corazón deja de luchar solo y pasa a descansar en Dios. Y es en ese descanso que muchas curaciones comienzan, no apenas curaciones del cuerpo, sino curaciones del miedo, de la ansiedad constante, del sentimiento de abandono y de la culpa que pesa hace años. El Padre Pío enseñaba que en estos momentos no se debe pedir muchas cosas desconectadas. Él orientaba a presentar la vida entera como una ofrenda. La casa, el trabajo, los hijos, la salud, las deudas, los dolores escondidos e incluso aquello que la persona no consigue más cargar sola. Él decía que, cuando todo es colocado a los pies del niño Jesús, que está por nacer, Dios comienza a reorganizar aquello que parecía imposible de resolver. Muchos de los que siguieron esta enseñanza relataron algo en común: un cambio interior profundo antes incluso de cualquier milagro externo, un silencio en el corazón, una certeza de que no estaban más solos. Y con el tiempo, situaciones comenzaron a resolverse de formas inesperadas. Conflictos familiares se calmaron, decisiones difíciles quedaron más claras, puertas financieras se abrieron sin explicación lógica y enfermedades dejaron de dominar el pensamiento con miedo constante. El Padre Pío solía decir que Dios actúa primero en lo invisible, y cuando lo invisible se transforma, lo visible apenas acompaña. Por eso él insistía tanto en la fidelidad a la oración bien vivida, hecha con presencia, reverencia y confianza, no como obligación, sino como encuentro real con Cristo. Ahora no puedes más decir que no sabías. Esta enseñanza fue entregada a ti porque el Padre Pío confió que tu corazón estaba preparado. Y cuando el conocimiento espiritual encuentra un corazón dispuesto, la transformación comienza. No de forma ruidosa, sino profunda. No como magia, sino como gracia. Si vives esta enseñanza con fidelidad, el Padre Pío prometía que algo cambiaría dentro de ti antes incluso de que la Navidad llegara. Una paz que no depende de las circunstancias, una fuerza interior que no viene del esfuerzo humano,
Una certeza silenciosa de que Dios está cuidando de todo, incluso de aquello que no consigues más controlar. Si este mensaje tocó tu corazón, si algo dentro de ti sintió paz, temor santo o incluso un leve apretón de conciencia, esto no sucedió por casualidad. El Padre Pío enseñaba que cuando un alma es tocada por una enseñanza espiritual verdadera, ella recibe también una responsabilidad: permanecer en la luz. Y permanecer en la luz exige constancia, vigilancia y alimento espiritual frecuente. Al suscribirte a este canal, no estás apenas apretando un botón, estás haciendo una elección espiritual. Estás diciendo que deseas continuar recibiendo enseñanzas que protegen, orientan y fortalecen tu fe. El Padre Pío decía que el alma que se expone con frecuencia a la palabra de Dios y a las enseñanzas de los santos se vuelve menos vulnerable a los ataques del mal, porque permanece envuelta por pensamientos santos, oración y discernimiento. La fe verdadera necesita salir del pensamiento y entrar en la práctica. Él decía que muchas gracias no llegan porque la persona hasta cree, pero no da un paso concreto que demuestre esa confianza. Por eso, él siempre proponía pequeños actos espirituales, simples, pero llenos de poder, capaces de mover el cielo cuando hechos con sinceridad. El desafío que el Padre Pío dejaría para ti hoy no es complicado, pero exige decisión interior. A partir de ahora, vas a asumir conscientemente el compromiso de vivir el día 24 de diciembre como un día de vigilia espiritual. No como un día común, no como una fecha más en el calendario, sino como un tiempo separado para Dios. Esto comienza en el corazón, con la decisión de no dejar que la distracción, el cansancio o el miedo roben estos momentos sagrados. Durante el día 24, el Padre Pío orientaba que la persona repitiera interiormente, siempre que fuera posible, una entrega simple: ofrecer la propia vida, la casa y la familia al niño Jesús que está por nacer. No necesita de palabras bonitas, necesita de verdad. Este gesto, hecho con constancia a lo largo del día, prepara el alma para los horarios de oración que fueron revelados. El desafío consiste en llegar a cada uno de estos momentos con intención clara. Incluso que sea por pocos minutos, debes recogerte, silenciar el ambiente y colocarte ante Dios con humildad. El Padre Pío decía que el silencio en estos instantes vale tanto como las palabras, y que Dios lee el corazón antes incluso de que la boca se abra. Él prometía que quien aceptara este desafío comenzaría a percibir señales de protección espiritual todavía en aquella noche. Una sensación de paz más profunda, menos conflictos, menos miedo, y una confianza silenciosa de que todo está siendo cuidado por Dios. No es un desafío para quien quiere resultados rápidos y superficiales. Es para quien quiere una transformación real. Para sellar este compromiso, el Padre Pío aconsejaba un gesto público de fe. Por eso, escribe en los comentarios una frase simple, como un voto interior, diciendo que aceptas vivir ese día en vigilancia y oración. Este gesto no es para mostrar a los otros, sino para afirmar ante Dios que elegiste confiar. Y si conoces a alguien que necesita protección, curación, paz o un cambio espiritual profundo, comparte este video. El Padre Pío decía que quien se vuelve instrumento para llevar luz a otro corazón, también recibe esa luz multiplicada. Este desafío comienza hoy. No lo postergues. El cielo ya está en movimiento. Ahora, permite que tu corazón desacelere. Donde quiera que estés, haz un esfuerzo interior para recogerte. Si puedes, cierra los ojos por algunos instantes. El Padre Pío enseñaba que Dios actúa con más profundidad cuando el alma silencia por dentro. Respira lentamente y colócate en la presencia de Cristo, recordando que esta noche es santa, separada, cargada de gracia.
El Padre Pío solía decir que el niño Jesús no nace en corazones ruidosos, apresurados o endurecidos por el miedo, sino en corazones simples, cansados y sinceros. Si llegas hasta aquí herida, preocupada, con el peso de la familia, de la enfermedad, de las deudas o de la soledad, sabe que es exactamente así que Dios gusta de encontrar al alma verdadera. En espíritu, acércate ahora al pesebre. Ve a María en silencio, guardando todo en el corazón. Ve a José, firme y confiado, incluso sin entender todo. Y ve al niño Jesús, pequeño, vulnerable, pero cargando en sí todo el poder del cielo. El Padre Pío decía que, ante este misterio, ningún dolor es ignorado y ninguna lágrima es despreciada. Vamos a rezar. Señor Jesús, en esta noche santa, me coloco ante ti con todo lo que soy y todo lo que cargo. Coloco mis dolores visibles e invisibles, mis preocupaciones, mis miedos, mi salud y la salud de mi familia. Coloco también aquello que yo no consigo más resolver sola. Tú conoces cada necesidad de mi corazón. Por la intercesión del Padre Pío, este sacerdote fiel, marcado por el sufrimiento ofrecido por amor, te pido protección sobre mi hogar. Aparta todo mal, toda envidia, toda opresión espiritual, toda palabra negativa lanzada contra mí y contra mi familia. Cierra toda puerta que no viene de ti y fortalece aquello que fue construido con fe. Padre Pío, intercede por mí. Tú que discernías los espíritus, ayúdame a reconocer lo que no viene de Dios. Tú que combatiste el mal con coraje, cubre mi casa con tu cuidado espiritual. Tú que confiaste hasta el fin, enséñame a confiar cuando todo parece incierto. Niño Jesús, nace ahora en mi corazón, nace en mi casa, nace en mis finanzas, trayendo orden donde hay confusión. Nace en mi salud, trayendo alivio donde hay dolor. Nace en mis relaciones, trayendo reconciliación donde hay heridas. Que tu paz se establezca donde antes había inquietud. Yo confío, Señor. Incluso sin ver, yo confío. Incluso sin entender, yo confío. Te entrego esta noche, este día, esta familia y este futuro. Que tu presencia sea suficiente para mí. El Padre Pío decía que, cuando un alma confía verdaderamente, Dios actúa en silencio. Y es en ese silencio que ahora descansamos. Permanece algunos instantes en esta entrega. Deja que la paz se asiente. La gracia ya comenzó a actuar. Que Dios te bendiga, te guarde y te envuelva con su protección en esta noche santa.